La actividad neuronal empieza en la región responsable del movimiento muscular. Las neuronas espejo ordenaron al cerebro que reflejara la acción observada. Entonces, las células enviaron señales a los centros emocionales del cerebro, comprendiendo así la emoción percibida. El proceso conecta una acción con una emoción, haciendo que la empatía sea posible. Cuando siento ciertas emociones, las expreso con mi cuerpo y con mi cara. Jacoboni validó su teoría probando a sujetos especiales. Pacientes autistas que no suelen tener la habilidad de empatizar. Quiero que apuntes a la cara que muestra cómo se siente en la imagen. Enséñame la enfadada. Los autistas saben describir emociones. Enfadada. Avergonzada. Pero a muchos les cuesta sentirlas o expresarlas. Muéstrame felicidad. Las resonancias magnéticas de los autistas mostraron poca actividad de las neuronas espejo. Cuanto más profundo es el autismo, menos actividad en las neuronas. No hay correlación entre autismo y violencia, pero Jacobini cree que el desapego entre neuronas espejo y los centros emocionales del cerebro puede inhibir la empatía y ayudar a explicar la tendencia hacia la violencia. Un estudio mayor podría explicar la falta de empatía mostrada por asesinos como Edmund Kemper. Una discapacidad física o defecto en el cerebro puede jugar su papel en la violencia o el asesinato. Mientras que la violencia generada por dicho defecto puede ser extrema, hay pocos ejemplos de ello. Sin embargo, otras perturbaciones potenciales dentro del cerebro pueden causar violencia y asesinato. Al combinar rechazo social y discapacidad física en el cerebro pueden influir en la violencia o el asesinato. La enfermedad mental es un factor clave de los asesinos delirantes que arremeten contra una realidad falsa. Los delirios y la realidad distorsionada que crean puede llevar a las personas al asesinato. La conexión entre crimen y enfermedad mental es evidente en algunos casos. Sacramento, 1978. Richard Chase, de 27 años, oía voces que le decían que bebiera la sangre y comiera los órganos de otras personas para sobrevivir. Llevó a cabo una masacre que se saldó con 6 muertes. Chase sufría de esquizofrenia, una enfermedad mental que afecta al 1% de la población. Aquellos que sufren esta enfermedad pueden experimentar una realidad alternativa llena de voces y percepciones distorsionadas. Durante muchos años, no estaba claro si la esquizofrenia era un trastorno psicológico o estaba causada por cambios físicos en el cerebro. Ahora los investigadores pueden adentrarse en los cerebros de los pacientes esquizofrénicos. Uno de los misterios es qué sucede en el cerebro cuando la esquizofrenia tiene lugar. El doctor Paul Thompson es neurólogo en la Universidad de California. Lo que nos interesa es saber si podemos analizar a la gente con esquizofrenia e intentar comprender lo que sucede en el cerebro cuando experimentan delirios, psicosis y alucinaciones. A lo largo de 5 años, Thompson realizó 3 resonancias magnéticas a 12 pacientes esquizofrénicos. Su objetivo era crear una película con imágenes de cómo afecta al cerebro la esquizofrenia. El primer análisis lo hizo poco después del diagnóstico. Y esto es cuando el paciente desarrolla los primeros signos de que escucha voces, tiene sensaciones irracionales y una incapacidad de distinguir si los sonidos son reales o están en su cabeza. Cuando examinó los datos, Thompson descubrió algo importante. Cuando empezamos pensábamos que quizás los cambios eran psicológicos. Lo que vimos realmente era una ola de pérdida de tejido. Así que cuando el paciente tiene los primeros signos de alucinaciones y delirios, está perdiendo rápidamente tejido cerebral.
En el primer año de la enfermedad, los pacientes perdieron el 5% de su tejido cerebral. 2 años más tarde, se hizo un nuevo escáner. Las imágenes revelaban una importante progresión. La mayor sorpresa es que aunque el daño empieza en la zona trasera del cerebro, hay una avalancha de pérdida de tejido cerebral que acaba en la zona delantera. Una de las cosas que se ven aquí es la pérdida de materia gris que avanza como si fuera un incendio forestal. Las últimas resonancias realizadas 5 años después del diagnóstico mostraban que el daño se había extendido a los lóbulos frontales, la región del cerebro responsable del raciocinio y otras funciones importantes. Esta es la zona donde cobran sentido todas las percepciones. Según avance la ola de pérdidas, empezarás a tener pensamientos destructores o delirios sobre quién eres, o incluso que no entiendas nada de lo que pasa en el mundo. 5 años con la enfermedad terminan con un déficit del 25%. Un cuarto del tejido cerebral se ha perdido por la esquizofrenia. Estas células nunca pueden ser sustituidas. Los descubrimientos del Dr. Thompson ofrecen una visión de la naturaleza de la esquizofrenia. Físicamente ataca al cerebro de manera que cambia las percepciones y crea el delirio. La esquizofrenia de Richard Chase cambió la habilidad para percibir la realidad y sus delirios le empujaron a la violencia. Los criminales movidos por su enfermedad mental están esparcidos a lo largo de mi escala. El factor común es que muchos como Richard Chase han creado una realidad distorsionada o delirante. Su fe en el mundo que han creado les puede hacer desesperados e increíblemente peligrosos. Esperamos que la ciencia pueda descubrir los misterios que les lleva a matar. Mientras que la enfermedad mental es bastante común en criminales violentos, solo un pequeño porcentaje de esquizofrénicos comete actos violentos. Un científico cree saber por qué no hay tendencias violentas en este grupo minoritario. Los cerebros de estas personas están conectados de diferentes maneras. Podría ser más probable que cometan actos violentos porque son incapaces de detener sus impulsos. Perfil de un psicópata. El doctor Michael Stone está examinando el papel que juega la enfermedad mental a la hora de hacer que los asesinos cometan sus actos. Algunos de los crímenes más terroríficos, como los de Richard Chase, el llamado vampiro de Sacramento, pueden ser atribuidos a los devastadores efectos de la esquizofrenia. Solo un pequeño número de ellos son violentos. Pero un científico tiene una teoría sobre el por qué se desarrollan las tendencias violentas en esa minoría. Lo que intentamos hacer es ir un paso más allá estableciendo una relación entre la esquizofrenia y la violencia. Robert Shoup es investigador en el Departamento de Psicología de la Universidad del Sur de California. Estudia a un grupo de sujetos violentos que, además de esquizofrenia, sufren un trastorno de personalidad antisocial. El principal elemento que caracteriza el trastorno de personalidad antisocial es un desprecio absoluto por los derechos y el bienestar de los demás. Esta gente no sigue normas, rompe constantemente las reglas y no mostrarán ningún remordimiento por las cosas que han hecho. Shoup cree que las personas que sufren ambas enfermedades son propensos al comportamiento violento. Para probar esta teoría, realizó un experimento que se centraba en una región crucial del cerebro, el córtex prefrontal. Recibimos impulsos muy intensos de las zonas inferiores del cerebro y el córtex prefrontal dice, no actuaré según estos impulsos. Nos impide actuar de manera violenta en el día a día. Es como los frenos del coche. Si su teoría es correcta, las personas con esquizofrenia y desorden de personalidad deberían mostrar anormalidad en su córtex prefrontal. Los sujetos oyen una serie de tonos. Cuando entra algo nuevo en nuestro entorno, nuestros cuerpos reaccionan a nivel biológico.
Cuando el sujeto oye el estímulo por el auricular, el cuerpo reaccionará con una respuesta como diciendo, ¿qué es? Los cuerpos de los sujetos respondieron produciendo una pequeña cantidad de transpiración que fue medida por electrodos en los dedos. Estas reacciones se controlan mediante el córtex prefrontal. Cuanto más transpira una persona, mayor actividad en su córtex. Cuando los sujetos se acostumbraban a un tono, se producía un nuevo sonido de alarma. Lo que queremos ver es si sus cuerpos responderán a sonidos con más sentido social. Como se esperaba, los sujetos con ambas condiciones mostraron en el córtex una respuesta menor que los sujetos sanos. Los cerebros de estas personas están conectados de manera diferente, así que tenemos algunos cuyo córtex prefrontal no está funcionando. Serán más proclives a cometer actos violentos porque son incapaces de detener sus impulsos. Lo que puede estar sucediendo es que estas personas estén sufriendo por partida doble. Experimentan los déficits asociados a los síntomas de la esquizofrenia y también experimentan los síntomas de la personalidad antisocial. Tienen un riesgo doble de actuar violentamente de un modo criminal o antisocial. Pero ni siquiera los múltiples trastornos psicológicos pueden explicar el comportamiento de algunos asesinos. La enfermedad mental es un factor contribuyente entre muchos de los asesinos que he investigado, pero también he encontrado aquellos que confían en su elevada inteligencia para cometer un asesinato y eludir a la justicia. En estos casos es bueno tener un cerebro aparentemente sano que puede ser letal. 1983. Diane Downs declaró que un autoestopista le disparó a ella y a sus 3 hijos, matando a uno de ellos. Se giró y disparó 2 veces. Una bala me dio en el brazo y la otra acabó en alguna parte. Downs se mostró como una víctima ante los medios de comunicación. Todo lo que sea para encontrar al que disparó a mis niños. Pero entonces, una de las hijas de Downs, que sobrevivió, pudo ser capaz de contar los hechos reales. Fue su madre quien apretó el gatillo. Diane Downs había engañado a la policía y a la sociedad durante meses sobre su despiadado crimen. El doctor Scott Faro de la Universidad de Temple en Filadelfia estudia la neurología de la mentira. Quiere determinar si el cerebro opera de forma diferente cuando la gente está mintiendo comparado con los que dicen la verdad. Tenía 11 voluntarios para el experimento. Como parte de su test de hoy, le voy a pedir que dispare una pistola con la izquierda en vez de la derecha. Apriete el gatillo. Se pidió a 6 sujetos que dispararan con una pistola. Entendido. Lo haré. E imaginaran que estaban en la escena del crimen. 5 no dispararon. Después los sujetos se colocaban en un aparato de resonancia magnética y el doctor Faro monitorizaba la actividad de los cerebros. Va a oír una serie de preguntas. El objetivo es intentar engañar. Tiene que mentir. ¿Hoy es martes? No. ¿El doctor Faro le hizo disparar una pistola? No. ¿Disparó esa pistola?